nosotros. Y parte de esa visión también es lo que nosotros llamamos la gran comisión, que Jesús nos ha dado a todos la tarea de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Amén. Que tenemos que ir y predicar el evangelio a todas las personas, nos dice la palabra. Pero eso solamente lo podemos hacer una vez hemos sido investidos del poder del Espíritu Santo. Antes de ser investidos del poder, no podemos nosotros ser fieles testigos de Jesucristo. Y el texto para esta mañana está en Hechos el capítulo 1 y el versículo 8, que la palabra de Dios dice, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo, y me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Entonces, el Señor Jesús nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser sus testigos, pero no podemos ser testigos eficaces de la gloria de Cristo, de la resurrección de Cristo, del señorío de Cristo, sin ser investidos del poder del Espíritu Santo. Y en esta mañana, por eso nos vamos a concentrar en ese principio de nosotros ser investidos del poder del Espíritu. Amén. De ser investidos del poder del Espíritu Santo. Porque Jesús le dijo a sus discípulos, vayan, pero a la misma vez les dijo, les toca que ustedes esperen acá hasta que haya venido sobre ustedes el poder del Espíritu. Dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que hayan sido investidos de poder desde lo alto. Entonces, todos nosotros necesitamos estar pidiéndole al Señor constantemente que seamos investidos con el poder del Espíritu Santo. Amén. Cada mañana cuando nos levantamos y vamos a comenzar nuestro día, tenemos que decirle, Señor, por favor, eh, quiero ser investido con el poder del Espíritu Santo. Amén. Necesito ser investidos con el poder del Espíritu Santo para que podamos ser fieles testigos de Cristo. Entonces, vamos a aprender algunos de estos principios de cómo nosotros somos así investidos con el poder del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, en primer lugar, nosotros necesitamos buscar la presencia del Espíritu en oración. Buscar la presencia del Espíritu en oración. Todos nosotros estamos esperando un derramamiento del Espíritu de Dios. Ustedes se acuerdan en el libro de los Hechos, cuando la Biblia dice que vino el Espíritu Santo, ese mismo día Pedro se levanta y predica el Evangelio, predica la cruz. ¿Y cuál fue el resultado? 3,000 personas fueron convertidas en esa sola predicación, porque el Espíritu de Dios ya está sobre ellos y el Espíritu Santo de Dios es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero nos damos cuenta que antes de que viniera ese derramamiento del Espíritu Santo, ¿qué estaba haciendo la iglesia? La iglesia estaba en oración. La iglesia, estaban todos unánimes, estaban todos juntos, buscando al Señor. Y la Biblia dice, entonces, fíjense, esto es en Hechos capítulo 1, antes del derramamiento del Espíritu Santo. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llamaba del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo,
Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Escuchen esto. Todos estos unánimes perseveraban en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué estaban haciendo todos? Estaban unánimes, perseverando en oración y en ruego. Entonces, si nosotros anhelamos un derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestras vidas, sobre nuestro vecindario, sobre nuestras familias, sobre nuestros compañeros de trabajo, sobre las personas que están a nuestro alrededor, necesitamos estar también unánimes en oración y ruego. Amén. El viernes en la noche estuvimos con varios de los hombres aquí de la congregación y también otros amigos. Y después de compartir un buen tiempo de asado, nos pudimos reunir y estuvimos orando, estuvimos intercediendo por las familias de cada uno de ellos, aún por nuestra nación. Y eso es lo que necesitamos, que nosotros estemos en oración y ruego, porque esa oración va a traer el derramamiento del Espíritu de Dios sobre las vidas de las personas. Amén. El Señor va a venir como un poderoso estruendo, también como dice así, un viento recio, ¿cierto? Y las personas van a caer a, postradas a los pies de Cristo. Hay un evangelista acá en los Estados Unidos que se llama Charles Finney. Y el Señor lo utilizó para que miles y miles de personas, millones de personas, pudieran conocer de Cristo. Y una de las cosas que él hacía era que en cada lugar donde llegaba, siempre empezaban todas esas campañas en ruego y en oración. Inclusive lo acompañaba un predicador que el Señor le, digamos así, permitió que perdiera la vista, Daniel Nash, y le decían el padre Nash de cariño. Perdió la vista y él solamente se dedicó a partir de ese momento a orar eh, por las campañas, por Fini y por las almas que iban a conocer de Cristo. O sea, el hombre totalmente dedicado a la oración, al ayuno y a la oración, y Dios trajo la salvación de miles y miles de personas. Muchas veces imagínense que iban en el tren, en esos entonces, eso fue más o menos a 1900, iban en el tren y muchas veces mientras paraba el tren, ellos podían ver en la estación del tren personas que se caían de rodillas llorando, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados. Qué bendición que podamos nosotros ver algo así como esto. El otro día en California hay un muchacho que se llama de apellido Johnson y, y el hombre y el hombre está predicando la palabra y el otro día vi una imagen en un llamamiento que estaba haciendo en un parque y vinieron varias personas así, casi que corriendo inmediatamente en sus rodillas, llorando, pidiéndole perdón a Dios para que salvara sus vidas. Entonces, necesitamos nosotros buscar la presencia del Espíritu Santo de Dios en oración. Amén. En oración y ruego. Y vamos a ver los maravillosos resultados de la oración, porque la Biblia dice que la oración del justo es poderosa y es eficaz. Amén. Las oraciones de cada uno de nosotros redimidos tiene poder y produce resultados maravillosos, dice en otra versión. Pero no hay atajos. Necesitamos nosotros realmente meternos en ruego, meternos en oración, de pronto hacer un desafío cada uno. A mí el Señor me lo ha hecho. Yo trato de orar y todos los días de la semana yo oro con varias personas aquí en la congregación. Pero aún con eso, el Señor me ha estado llamando a más, a, a una entrega todavía mayor. Y de pronto, digamos,
cortémosle tiempo a veces a un documental, algo de la televisión que es, digamos, que entre comillas hasta educativo, que es bueno, de pronto un poquito del social media, cualquier cosa así, y más bien de verdad, vamos a entrar en oración, en ruego delante del Señor, amén. A veces, la otra vez hicieron una encuesta y dice, muchos cristianos se duermen con el celular en la mano, mirando, ¿cierto?, el internet, y la primera cosa que hacen por la mañana también se levantan y es primero su teléfono. No, que nosotros que de verdad nuestro último momento sea un momento de oración, nuestro primer momento en la mañana, un momento de clamor. Amén. O sea, lo necesitamos, no lo quiero decir, digamos, en un tono de condenación barato, no. Necesitamos el poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas, sí o no. Necesitamos que Dios se mueva en esta nación, que salve nuestras familias, que cambie nuestra comunidad, sí o no. Entonces, busquémosle en oración que Él quiere obrar, pero requiere de nosotros que nos humillemos delante de Él, que busquemos su rostro, que nos volvamos de nuestros malos caminos, para que entonces Él escuche desde los cielos, perdone nuestros pecados, y la Biblia dice, sane nuestra tierra. Queremos ver la sanidad de nuestra tierra. Necesitamos buscar al Señor en oración. Ahora, no solamente en oración, sino también en ayuno. Y entre otras cosas es interesante la cantidad de estudios médicos que siguen y siguen saliendo con respecto a los beneficios del ayuno. Es una maravilla cada vez que uno está ayunando. Una vez ahorita hace poco, por eso digo, busquen ustedes en el tiempo, pero nomás hace poco en Boston University sacaron un estudio que en las personas que los pusieron en 7 días de ayuno, solamente estuvieron en agua. Y dice que prácticamente en ese tiempo, como todas las potenciales células cancerígenas del cuerpo, salen del sistema. Y muchos otros estudios han hecho más, o sea, búsquenos por su propia cuenta. Solamente lo digo a un tono de cómo todo lo que el Señor nos manda es por nuestro beneficio, por nuestro bien. Cada uno, obviamente, como el Señor le guíe, puede usted ayunar a lo mejor solamente mediodía, puede a lo mejor solamente, digamos, ayunar con líquidos. Cada persona también tiene una condición médica diferente, cada uno, pero busquemos al Señor en ayuno, porque Jesús todo el tiempo, Jesús le decía a sus discípulos, cuando ustedes ayunen, o sea, Jesús estaba dando por sentado que sus discípulos iban a ayunar. Dice, no lo hagan como los fariseos. Y después les vuelve a decir, cuando ustedes ayunen, lo que ustedes tienen que ayunar es de esta manera. Entonces, el ayuno es un arma espiritual poderosa para nosotros. Miren, una cosa que a mí esta semana me impactó, y digámoslo así, donde yo veía como el potencial del ayuno. Había un hombre en el antiguo, un rey en el Antiguo Testamento que fue el rey más malo de todos. ¿Quién se acuerda cómo se llamaba? El esposo de Jezabel. No por coincidencia, el rey Acán. Dice la Biblia que no hubo ningún otro rey tan perverso como Acán, que dice que se vendió a hacer lo malo delante de los ojos del Señor, porque Jezabel, su esposa, lo incitaba a hacerlo. Y fíjense de lo que ocurre. El Señor entonces decreta un juicio sobre Acán, y el profeta Elías pronuncia ese juicio. ¿Y saben qué hizo este hombre perverso? Dice la Biblia que vino y se humilló delante de Dios y ayunó. ¿Y saben qué hizo el Señor? El Señor le dice a través del profeta, dice, por cuanto Acán se humilló delante de mí
y ayunó, dile que ya no voy a traer ese juicio sobre su casa en sus días, sino que lo voy a traer en su posteridad, después a las otras descendencias. Pero lo que yo quiero que miren es increíble que hasta un hombre que la Biblia dice que fue el peor de todos los reyes, que se había vendido a hacer idolatría, que se había vendido en suicidio, en asesinatos, o sea, el tipo era terrible. Y se humilló y ayunó, y Dios cambió sus circunstancias. Si eso Dios lo hace, lo hizo con un impío, imagínense cuando nosotros, su pueblo, sus amados, que hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo, venimos y nos humillamos y ayunamos delante de Él, ¿cómo ese ayuno no va a estremecer, digámoslo así, el mundo espiritual? Amén. O sea, yo lo que les estoy diciendo es, yo después de que leí eso decía, qué potencial tan grande que hay cuando nosotros ayunamos delante de Dios. Ahora, ese fue un ejemplo negativo, ¿no? Ahora fíjense el ejemplo positivo. Ustedes saben que en el tiempo del apóstol Pablo, dice la Biblia que o sea, el Señor les había dicho, vayan y sean testigos míos, ¿cierto? Hasta lo último de la tierra, ¿cierto? Que eso fue lo que leímos en el texto. En el tiempo del apóstol Pablo, Pablo dice que toda Asia y toda Europa conoció del Evangelio. Imagínense eso. En ese tiempo, que no, sin carro, sin nada, de un lugar para otro eran meses. Y dice que toda Asia y Europa conocieron del Evangelio por el poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo comenzó todo? ¿Cómo comenzó todo? ¿Se acuerdan de qué iglesia fue que el apóstol Pablo salió a predicar el Evangelio? ¿De la iglesia de dónde? De la iglesia de Antioquía. Y miren lo que estaban haciendo. O sea, todo comenzó. La conclusión, ¿cuál fue? Toda Asia y toda Europa escucharon del Evangelio. Esa fue la conclusión. ¿Cuál fue la causa de que eso ocurriera? Estaba Pablo y otros hombres ayunando y orando. Miren lo que dice. Ministrando estos al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. ¿Ok? Pablo y Bernabé con otros estaban ¿qué? Orando y ayunando. Y cuando están orando y ayunando y adorando al Señor, el Espíritu de Dios dice, apárteme a Bernabé y a Saulo, porque yo los he consagrado para una obra, y ellos fueron los que después empezaron ese movimiento apostólico que llevó el Evangelio a toda Asia y a toda Europa. ¿Qué estaban haciendo? Orando y ayunando. Ahora, después de que el Espíritu Santo dice eso, ¿qué hace la iglesia? Dice, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Cuál fue la costumbre de la iglesia? Después de que el Señor había dicho eso, después nuevamente están reunidos y están orando y ayunando. Y les imponen las manos, son enviados y todas las personas conocen del Evangelio. Nos damos cuenta el impacto tan grande que trajo este ayuno y esta oración. El Espíritu de Dios estaba moviéndose mientras estos estaban orando y ayunando. Así que los invito cada uno en su corazón delante de Dios. Mire cómo quiere ayunar de alguna u otra manera, pero esto va a traer grande poder. O sea, Dios ha cambiado la historia algunas veces a través del ayuno y de la oración. ¿Se acuerdan? Ya voy a avanzar eso, pero quiero, de verdad, eh, inspirarlos. ¿Se acuerdan a la historia de la reina Esther? Que iban a exterminar, básicamente había un decreto para exterminar a todos los judíos en el tiempo del rey Artajerjes.
¿Y qué fue lo que hizo Esther? Oró y qué más? Y ayunó. ¿Y qué pasó? Cambió la historia. Como Cristo. Estamos hablando en esta mañana que queremos ser que investidos, que necesitamos ser investidos con el poder del Espíritu Santo. Amén. ¿Y qué fue lo que dice la Biblia de Jesús? El Espíritu Santo de Dios guió a Jesús al desierto y Jesús estuvo orando y ayunando ¿por cuánto? Por 40 días. Y la palabra de Dios dice, miren, cuando Jesús volvió de ese tiempo de ayuno, la Biblia dice, y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra y alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Entonces, si nuestro mismo Señor lo hizo, y el énfasis que di en esta última escritura es que Jesús después de ese tiempo de ayuno volvió en el poder del Espíritu Santo. En ese poder que nosotros estamos diciendo, Señor, queremos ser investidos. Vemos esos principios, entonces de verdad busquemos al Señor en oración, busquemos al Señor en ayuno, sigamos el ejemplo de nuestro Maestro para que nosotros también podamos ser investidos con poder desde lo alto. Amén. Bueno, hemos dicho que el Señor nos ha llamado a ser testigos suyos. Amén. Me seréis testigos aquí en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces necesitamos ser testigos llenos de poder, testigos llenos de autoridad, que cuando nosotros hablemos lo hagamos con la autoridad de Cristo, con la autoridad del Espíritu Santo de Dios, que no seamos nosotros como los escribas, dice la Biblia, como los fariseos, que no hablaban con autoridad, sino como Cristo, que hablemos nosotros con autoridad, que seamos testigos, que venimos con poder, con autoridad. Y la palabra de Dios nos enseña que todas las cosas que Dios las hace por medio de su Espíritu Santo. Que la Biblia dice, Dios no hace las cosas con habilidad humana, Dios no hace las cosas por capacidades de nosotros. No es con espada, no es con ejército, no es ninguna estrategia especial, no es con lógica. Lo que el Señor ha dicho, yo lo hago por mi espíritu. Amén. Lo hago por mi espíritu. Entonces, que seamos testigos del Señor por el poder del Espíritu Santo. Amén. Que así podamos nosotros vivir nuestra vida. Y fíjense, les estaba diciendo, en esa primera predicación, 3,000 personas se convirtieron. Y fíjense la autoridad con que Pedro estaba hablándoles. Pedro les dice lo siguiente, les dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, miren lo que dice Pedro. Pedro está predicando y dice, que a este Jesús, y les dice, que ustedes crucificaron. Imagínense. Pedro, digamos, poniendo este cargo, ustedes lo crucificaron. Dios le ha hecho Señor. Y dice, al escuchar esto, dice que se compungieron en su corazón. ¿Cierto? Una espada traspasó su corazón e inmediatamente, ¿cierto? Ellos se compungieron en su corazón y vinieron en arrepentimiento delante de Dios porque Pedro estaba hablando con poder, con autoridad. Y eso es lo mismo que le estamos pidiendo nosotros en esta mañana al Señor, amén. Que cuando le hablemos a otras personas, podamos hacerlo con el poder del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu de Dios, vamos a ser testigos llenos de denuedo, llenos de valor. Yo les conté la otra vez que a mí el Señor me redargulló. Una vez vi en un avión estaba un muchacho pues relativamente joven, colóquenle por ahí en sus
llegando a los 30 años, y las personas están ya empezando como el desabordo. Y se para el hombre y empieza. Eh, no les quiero molestar y les quiero quitar mucho de su tiempo. Solamente quiero decirles que Jesucristo es el Salvador. Cada uno de ustedes necesita arrepentirse y recibirle en su corazón. Yo antes estaba perdido, dice el tipo, yo estaba en las drogas, estaba viviendo una vida de bisexualismo, no sé qué, mi esposa que está aquí, ella era una prostituta y no sé qué más cosas, y el Señor nos ha rescatado porque el Evangelio es el poder de Dios para salvación, pero el tipo estaba hablando con un poder, una autoridad que yo decía, wow, o sea, yo por dentro de mí yo decía, o sea, se notaba, estaba mejor dicho el tipo fervoroso, o sea, le salía el fuego de Dios y yo lo que estaba diciendo es, Señor, lléname de tu poder, porque no era Él, ese es el punto, no era Él, es el Espíritu de Dios que viene y hablamos con denuedo. En el caso de los apóstoles también hay una escritura ahí en el libro de los Hechos que los llama Herodes y vengan para acá, el reino. Vengan. Mire, les queda terminantemente prohibido que ustedes hablen más de Jesucristo. O si no, para la cárcel. O si no, para el papayo. Y entonces Pedro le dice, bueno, juzgue usted si está bien que nosotros obedezcamos a los hombres antes que a Dios. Y dice Pedro, nosotros no podemos callar lo que nosotros hemos escuchado, lo que nosotros hemos visto. ¿Y qué hace la iglesia? La iglesia otra vez se reúne y empieza y dice, y ahora, Señor, Hechos 4:27, estoy leyendo. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, miren lo que dice la Biblia, el lugar en que estaban congregados tembló. Lo que digo, la oración, casi que hicieron temblar los cielos. Y acá en la tierra, la misma tierra estaba sintiendo el eco de lo que estaba ocurriendo en el mundo espiritual. Y lo que ocurre en el mundo espiritual va a tener una manifestación en el mundo natural. Dice, el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. Que hablemos nosotros así con denuedo. Fíjense también otra cosa que aquí dice la Biblia, mientras extiendes tu mano para que en el nombre de tu Santo Hijo Jesús se hagan milagros, señales, sanidades. Nosotros queremos ver el poder de Dios sanando a las personas. Queremos ver el poder de Dios en señales, en milagros, ¿sí o no? Esto va a ocurrir. Mire lo que dice la palabra. Permítenos hablar con denuedo. Y cuando nosotros estemos hablando con denuedo, mientras tú extiendes tu mano, Dios, para que en el nombre de tu Santo Jesús se hagan señales, milagros, sanidades, maravillas. A veces nosotros decimos, pero ¿dónde están los milagros de Dios hoy día? Y el Señor está diciendo, ¿dónde ustedes están llenos del Espíritu de Dios hablando con denuedo? Las señales, los milagros, las sanidades van a seguir a la palabra. Nosotros necesitamos hablar la palabra con denuedo y Dios va a extender su mano también en bendición. Amén. Entonces, que Dios nos ayude a ser esos testigos de denuedo. El otro día también en, en el subway de Londres, también vi un morenito, yo le mandé inclusive el reel a Javier, también con un poder se para en ese subway a hablar acerca de Jesucristo. Y yo decía, esto, Señor, es lo que nosotros necesitamos también, que podamos hablar con ese denuedo, que seamos testigos llenos de la verdad, porque nuevamente, fíjense, todo está ligado a la obra del Espíritu.
el Señor nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y les hará saber las cosas que habrán de venir. El Espíritu me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber. Entonces, vamos a ser testigos llenos de verdad. Eso es lo que más necesitamos. Cuando la Biblia dice acá testigos, está hablando también como el testigo en una corte. Y nosotros sabemos, cuando hay un testigo en una corte y está, valga la redundancia, testificando en contra de la otra parte, la defensa de la otra parte, ¿qué es lo que trata de hacer? Quitarle, desacreditar, gracias, quitarle credibilidad o desacreditar a la otra parte, ¿cierto? De que no está hablando con verdad. Pero si nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a poder ser testigos de la verdad y esa verdad Dios la va a utilizar para la salvación de las personas. Amén. Entonces, testigos llenos de verdad. Y por último, entonces terminemos con esto, que en segundo lugar dijimos que somos testigos dependientes del Espíritu Santo. Dependientes, en todo estamos nosotros dependiendo del Espíritu Santo. Y en tercer lugar, ¿cierto? Somos testigos que vamos a glorificar a Cristo en sintonía con el Espíritu Santo. Acabamos de leer cuál es la tarea del Espíritu Santo de Dios. Glorificar a Cristo. ¿Queremos que el Espíritu Santo de Dios se mueva en medio de nosotros? ¿Qué necesitamos hacer? Glorificar a Cristo. Para eso el Espíritu de Dios está aquí en medio de nosotros, para que Cristo sea glorificado. Entonces, el Espíritu de Dios viene, llena nuestras vidas, y cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, naturalmente lo que nosotros vamos a anhelar es que abrir nuestra boca y nosotros, como dice la Biblia también, proclamar las virtudes de quién, de Cristo, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y en el momento que lo hacemos, el Espíritu de Dios empieza a moverse, porque Él vino acá para glorificar a Cristo. La gloria de Dios es uno de los temas más importantes de toda la palabra. Miren, la gloria de Dios es tan importante que hasta Dios mismo, de eso es que Él se encarga de hacer. Dios mismo también dice, he glorificado mi nombre y lo glorificaré. Imagínense, si hasta Dios mismo está en la tarea de glorificar su nombre, ¿cuánto más nosotros necesitamos estar en esa tarea de querer glorificarle a Él? Amén. Querer glorificarle a Él. Entonces, que el Señor nos ayude. Hay una compatriota barranquillera que se llama Angélica Guerrero Arias. No sé si de pronto la han visto en las redes, por ahí. Es una niña por ahí, yo la calculo unos 25 años, algo así, se ve bien jovencita. Y lo mismo, en los buses de Barranquilla. Allá se mete entonces en los buses mis hermanos, que empieza y testificándole a las personas acerca de Cristo. Y yo me daba cuenta, yo la empecé a seguir porque muchos pastores la están siguiendo. Entonces, cuando otros pastores a los que yo sigo están siguiéndola a ella, entonces salió ahí y la niña efectivamente, ¿con qué, con qué de nuevo glorificando a Cristo? Y el Espíritu de Dios se va a mover con gran poder si nosotros lo hacemos, si vivimos de esa manera. Amén. El Espíritu de Dios viene a nuestro corazón y Él es el que, lo que quiero decirles es esto. Uno mira a estas personas cuando están en ese fuego y uno como que dice, bueno, y yo como que esa no es mi personalidad o yo no sé cómo, qué valor para... Es el Espíritu Santo. Una vez Él nos llena, ¿se acuerdan del amigo Pedro? ¿Qué hizo el amigo Pedro? Negó al Señor y lo negó 3 veces, muy cobardemente. Después de que, Señor, contigo para las buenas y para las malas, hasta la cárcel, hasta la misma muerte. Y todos los discípulos lo mismo. Y cuando vino la hora, todos se acobardaron.
Eso fue antes del Espíritu Santo. Pero después de que viene el Espíritu Santo, ¿qué ocurre? Con poder, con denuedo. Son testigos veraces de la resurrección de Cristo. ¿Saben qué? Nosotros a veces no hemos comprendido también el rol del Espíritu de Dios y aún miren en esta escritura, cuando Jesús dice lo siguiente, estoy leyendo Lucas 24, dice, eh, y les dijo, estaba hablando con los discípulos de Maús, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Escuchen esto. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿cierto? Y ahí es cuando dice, y ustedes son testigos de estas cosas, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero quédense ustedes en la ciudad de Jerusalén hasta que hayan recibido eh, poder, hasta que hayan sido investidos con poder desde lo alto. No, esa no era lo que está, esta era la que estaba aquí buscando, disculpen, está ahí también el mismo contenido, pero en esta todavía me pareció más explícito aquí en Hechos el capítulo 2 cuando Pedro está predicando. Miren lo que dice. Dice, Pedro les dijo, Pedro predica y ellos les dicen, ¿qué necesitamos hacer? ¿Se acuerdan cuando les acabo de decir que Pedro les dijo, ustedes crucificaron a Jesucristo? Dios lo hizo Señor. Y ellos se compungen en su corazón y dicen, ¿qué necesitamos hacer? Miren las palabras de Pedro. Pedro les dijo, arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y escuchen esto, y recibirán el don del Espíritu Santo. Si se dan cuenta, digamos que la llenura del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, digamos, es los fundamentos del Evangelio. Les está diciendo, ellos le dicen, ¿qué tenemos que hacer? La gente que no conoce de Cristo le preguntan a Pedro, ¿qué necesitamos hacer? Y les dice, arrepiéntanse, crean en el Señor Jesucristo, bautícense y ustedes van a recibir el don del Espíritu Santo. Entonces, que Dios nos ayude cada vez de verdad, porque los discípulos vivían en dependencia del Espíritu Santo y nosotros necesitamos el ayudador. Si nosotros no necesitáramos un ayudador, imagínense, todos los días nosotros, el Señor sabía, estos necesitan ayuda desde que nacen hasta que se mueren. ¿Quién de nosotros, quién de nosotros en algún momento, si Dios nos está ofreciendo ayuda, le decimos, no, no la necesito? La necesitamos. Todos los benditos momentos de nuestra vida necesitamos la ayuda del Señor. Y Dios, miren, Dios no solamente nos quiso dar ayuda, sino más que ayuda nos dio el ayudador. Y teniendo el ayudador, pues estamos enchufados, mejor dicho, ahí totalmente para toda la ayuda que necesitamos cada segundo, cada momento de nuestra existencia. Amén. Entonces el ayudador ha venido para ayudarnos a glorificar a Cristo, para que a tiempo y fuera de tiempo le testifiquemos. El otro día, en la reunión de discipulado de los miércoles, estaba Rudy, también estaba Estelita, y ellas, por ejemplo, Ruth, donde ella va, Ruth siempre está predicando la palabra, hablando la palabra. Estelita es lo mismo, ¿cierto? Y las dos estaban ahí como contando un testimonio de cómo estaban, y yo le hablé a esta persona y no sé qué. Que Dios nos ayude para que nosotros también podamos, a tiempo y fuera de tiempo, ¿cierto? A Lutero, cuando lo llevaron delante de la corte del Papa y las instituciones romanas, entonces le sacaron un pliego de cargos. Usted está acusado de todos estos cargos. Y entonces Lutero dijo, no, pues eso es falso. La única cosa que yo soy culpable es de hablar la palabra de Dios a tiempo
y fuera de tiempo. Yo hablé la palabra, el resto lo hizo Dios. Entonces que nosotros también hablemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo y Dios va a hacer grandes cosas. Amén. Y terminemos con esto. La Biblia dice que cuando Jesucristo es exaltado, cuando Cristo es levantado, dice la Biblia que todos seremos atraídos a Él. Dice el Evangelio aquí de Juan. Les leo esto y termina y oramos. Mire, dice, Jesús antes de ir a la cruz dice, ahora está turbada mi alma, porque sabía que en la cruz iba a tener que cargar nuestros pecados. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. No, mas para esto he llegado a esta hora. Y Cristo, miren lo que dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, del Padre. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Que es lo que acabamos de mencionar, amén. Y qué bueno que Dios va a glorificar su nombre. En este mundo donde hay tanta desesperanza, uno habla con las personas y hay desesperanza por todas partes. Y todo el mundo como que siente que, mejor dicho, el diablo ya está tomando control de todas las cosas. Pero el Señor dice, he glorificado mi nombre y lo glorificaré. Dios va a glorificar su nombre. Dios permitió que Faraón se levantara para que a través de Faraón él glorificara su nombre. Dios le va a dar permiso al anticristo de hacer esto y aquello. ¿Para qué? Para a través de él y de su destrucción, Dios va a glorificar su nombre, pero Dios es quien está en control y Dios siempre va a glorificar su nombre. Amén. Con nuestra ayuda o sin, con nuestra cooperación o sin nuestra cooperación, pero mejor nosotros sí queremos cooperar. Amén. Él lo va a hacer, nosotros cooperemos con él, no queremos estar en el lado de la derrota. Y entonces miren lo que dice Jesús, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y miren lo que dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Miren, estos días, como cuando hablemos con las personas, pues pidámosle al Señor que nos llene el Espíritu Santo en primer lugar. Pero cuando estemos compartiéndole el Evangelio a otra persona, compartámosle las maravillas que Dios ha hecho por nosotros. Compartámosle Él cómo ha sido de bueno, Él cómo ha sido de misericordia, cómo ha sido de compasivo conmigo, cómo ha sido de poderoso para restaurarme. Cristo es levantado y cuando Cristo es levantado, las personas van a ser atraídas a Él. Amén. Cuando Cristo es glorificado, las personas van a ser atraídas a Él. Entonces, que nosotros podamos ser ese tipo de testigos del Señor. Amén. Que nosotros podamos ser, vamos a hacer aquí en la iglesia lo que hace años la organización de Billy Graham hacía, que era un plan Andrés. ¿El plan Andrés qué es? Andrés era el hermano de Pedro. Y Andrés encontró al Señor primero, o el Señor encontró a Andrés primero, como tengo que decir, ¿cierto? Y entonces Andrés inmediatamente dijo, oiga, este cabezón del Pedro, bien pecador que es, necesita todavía más de Cristo. Y Andrés se fue a buscar a su hermano y Andrés trajo a Pedro a los pies del Señor. Entonces nosotros también vamos a estar orándole al Señor que nos muestre qué personas necesitamos empezar a orar por ellas y el Señor nos va a dar la oportunidad y nosotros también podemos traer, digamos, a nuestros Pedros como también los trajo Andrés. Amén. Y todo esto en el poder del Espíritu de Dios. Él es el que nos va a ayudar, no somos nosotros. Él nos va a ayudar, Él va a hacer la obra. Amén. Entonces vamos a continuar los próximos domingos un poco dentro de esta obra del Espíritu de Dios en la Gran Comisión, pero por hoy pongámonos en pie y vamos a orar. Amén. Gracias, Señor.
Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana por este tiempo que nos has permitido estar aquí, Señor, reunidos en tu nombre. Gracias porque tú nos salvaste. Gracias por habernos salvado. Gracias por haber perdonado nuestros pecados. Gracias, Señor, por habernos justificado. Gracias por habernos dado una nueva vida, porque tenemos hoy una nueva vida por tu resurrección, por tu poder. Y ahora, Señor, tú nos estás también enviando a que le contemos a otros de lo que tú has hecho por cada uno de nosotros. Nosotros, Señor, somos mendigos, pero hemos encontrado el pan de vida. Y ahora, ¿cuántos más también necesitan del pan de vida? Hoy te damos gracias porque tu Espíritu Santo ha venido para ayudarnos a ser esos testigos fieles. Y en esta mañana, como los discípulos oraron, nosotros también oramos y te decimos, Espíritu Santo de Dios, llena nuestras vidas, llénanos de tu presencia, llénanos de tu poder, para que nosotros seamos esos testigos llenos de denuedo, llenos de verdad, Señor, llenos, bendito Padre, de ti, Cristo, llenos de poder. Jesús, aún tú necesitaste del poder de tu Espíritu, ¿cuánto más nosotros? Ayúdanos, Dios Santo, para que te busquemos en oración, que te busquemos en ruego, que te busquemos aún en ayuno, para que así, Señor, también podamos ser revestidos con poder desde lo alto, Padre. Y una vez estemos revestidos de tu poder, que entonces vayamos para nosotros anunciar tus virtudes, para que tú nos puedas usar para glorificar a nuestro Maestro. Gracias, Espíritu de Dios, porque tú has venido para ayudarnos, Señor. Ayudarnos en esta tarea de glorificar a Cristo, ayudarnos en esta tarea, bendito Dios, de levantar a nuestro Señor. Y gracias porque tú eres el que estás edificando la iglesia y nosotros solamente estamos cooperando con lo que tú quieres hacer. Hoy oramos, Señor, por las personas que has puesto a nuestro alrededor, nuestros familiares, vecinos, compañeros de trabajo, amigos, todas estas personas. Padre, nosotros oramos por ellas para que ellas también te puedan conocer y oramos que desde ahora prepares el momento y prepares nuestras vidas y nuestros corazones para que podamos testificarles a ellas de tu amor, Señor, y de tu gracia. Gracias te damos por ello en esta mañana en el nombre de Cristo Jesús. Por último, antes de despedirnos, si alguno todavía no tiene la seguridad de su salvación, hoy una vez más, diles, Jesús, gracias por morir en la cruz. Gracias porque tu sangre me lava y me limpia de mis pecados. Me arrepiento, Señor, reconozco que soy pecador y que te necesito. Sálvame, ven a mi corazón, Señor. Cámbiame, transfórmame, hazme una nueva persona y úsame también como un testigo para ti, Señor. Lléname de tu Espíritu y que yo también proclame las virtudes tuyas, Señor, porque hoy tú me salvas y me haces una nueva persona. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén.